Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar por inicio a este nuevo ciclo de el estudio de los libros de la Biblia. Digo nuevo ciclo porque ya habíamos estudiado todos los libros del Antiguo Testamento. Nos habíamos anticipado con el libro de Hechos. Y ahora lo que vamos a hacer de aquí en adelante es el estudiar cada uno de los libros del Nuevo Testamento. De esa manera vamos a tener concluido el estudio de toda la Biblia entera. ¿Por qué estamos realizando estos estudios? Encontramos en muchas personas que diligentemente acuden a la Biblia, leen la Biblia y no encuentran un mensaje claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, leo, pero no entiendo nada? Y eso es normal. Eso es normal en función a la relación o a cómo está nuestra relación con Dios. Por eso es que el Señor dice en su palabra que he levantado pastores, he levantado evangelistas y he levantado maestros para que el pueblo pueda entender la palabra, porque la única manera de que Dios pueda transformarnos como es su deseo es a través de su palabra. Dice, a través de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, al hombre le está diciendo, no quiero que sigas viviendo de acuerdo a lo que tú piensas, sino quiero que vivas de acuerdo a lo que yo pienso. Y todo esto lo hago ¿para qué? Para que te vaya bien. A Dios no le gusta ver a sus hijos sufriendo. Dios hace todo lo que esté a su alcance para que seamos felices, tengamos paz y tengamos gozo. En eso se resume la felicidad. Sin embargo, el hombre, por no entender los propósitos de Dios, empieza en primera instancia a querer cuestionar los pensamientos de Dios. Dios dijo, no mentirás. Y el hombre dice, no, pero es que a veces una mentira pequeña, yo no creo que sea pecado, no creo que Dios me castigue. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero Dios ha sido muy claro al decir, no mentirás porque esto es un pecado y la paga del pecado es muerte. Para Dios un asesino o un mentiroso es simplemente un pecador. Y todo pecador merece la muerte. Por eso es necesario este tipo de estudios para que podamos entender el mensaje de cada uno de los libros y con eso, esto sembrado en nuestros corazones va a producir el cambio en nuestras vidas que Dios quiere hacer. ¿Alguna vez tal vez han encontrado ustedes o se han cruzado con un verdadero cristiano? Y muchas veces uno siente, llamémosle así, entre comillas, envidia. Dice, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué todos están derrumbando y este sigue feliz, este sigue con la sonrisa en la... ¿Qué está haciendo? En realidad él no hace nada. Todo lo hace Dios. La única diferencia es que él sí se sometió a Dios y vive de acuerdo a su voluntad, y otras personas que todavía están peleando con Dios. Están todavía compitiendo en la manera de pensar. Es que a mí me parece, es que creo que Dios te has equivocado, en esos tiempos eran diferentes, y la palabra dice, esta palabra es para todo tiempo, hasta el final de los días. No cambia nada, ¿no? Por eso es necesario este tipo de estudios, y pues vamos a empezar con el Nuevo Testamento. Bueno, antes de entrar a los libros mismos del Nuevo Testamento, vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel desde que el último profeta, es decir, Malaquías, proclamó su palabra hasta cuando Jesucristo viene. Y entre esos momentos, es decir, la última profecía de Malaquías y la venida de Jesucristo, pasaron 400 años en los cuales Dios no mandó ningún profeta. Entonces podemos entender como un tiempo, es decir, 400 años de silencio de Dios ante su pueblo. Dios no dijo nada más.
Entonces es bueno entender cómo se encontraba el pueblo de Israel después de las profecías de Malaquías y cómo se encontraba el pueblo antes de la venida de Jesucristo. ¿Qué pasó en esos 400 años? Y podemos ver que al final del libro de Malaquías, la nación de Israel se encontraba en la tierra prometida, Palestina. Y se encontraba todo el pueblo allá después de haber estado en cautividad durante 70 años en Babilonia por sus pecados. El Señor los vuelve a llevar a Palestina. En ese momento entonces el pueblo de Israel estaba en Palestina, pero se encontraba bajo el dominio de una potencia mundial, el Imperio Persa. Es decir, que Israel como nación estaba existiendo, pero él mismo, por sí mismo, no regulaban todo su accionar. Estaban ellos en dependencia de una potencia. El templo del Señor había sido restaurado después de su destrucción, aunque era más pequeño de la que construyó Salomón. ¿Quiénes estaban dirigiendo el templo? Dios había mandado, y lo vemos en Levítico, que deberían ser la descendencia de Aarón. Ellos iban a hacerse cargo del sacerdocio y de la atención del templo. Y en esos tiempos, evidentemente, los sacerdotes que estaban en el templo eran de la línea de Aarón. ¿Quién estaba gobernando Israel? Zorobabel, que era un descendiente de la línea de David, era un príncipe real, pero no era el rey de Israel. No había rey en Israel y el trono de Israel estaba en manos de la nación que los dominaba, los persas. Entonces, la nación de Israel era una especie de marioneta bajo el dominio persa. Hacía todo lo que los persas querían. Sin embargo, de todo ello, el pueblo solo tenía un pensamiento referente a Dios. Es decir, el pueblo en su pensamiento estaba unido, no había rivalidad en el interior del pueblo. Así se encontraba el pueblo de Israel cuando Malaquías da las últimas profecías. Ahora veamos cómo se encuentra Israel al momento de la venida de Jesucristo, es decir, 400 años después. El pueblo todavía estaba viviendo en la misma región, Palestina. Pero, en este momento sí tenían un rey, a diferencia del anterior caso. Entonces uno dirá, oye, ha mejorado, ¿no? Porque ahora sí tienen un rey. En ese momento no tenían rey. El problema es que el rey que estaba gobernando Israel era de la descendencia de Esaú, no de la descendencia de David o de Jacob, en realidad. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando Isaac tiene hijos, dice, tuvo mellizos. Y Dios había dicho, el mayor servirá al menor. No, perdón, estoy en otro contexto. Perdón, es más antes, Abraham. Con Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? De tu descendencia nacerá el Salvador. Y Abraham, por no esperar la promesa de Dios, ¿qué hizo? Tuvo un hijo con la esclava de su mujer. ¿Quién era ese? Esaú. Y después tuvo un hijo con Sara. Y de él debería venir la descendencia. Dios le dijo, va a ser de la descendencia que te dé en Sara, de donde va a venir el Salvador.
¿A quién se refería? Abraham tuvo dos hijos, Esaú e Isaac. Entonces decía, de Isaac va a venir la descendencia, de donde nacerá el Salvador. Y en estos momentos estaba reinando en Israel alguien de la descendencia de Esaú. En estos momentos podemos decir, un musulmán estaba reinando en Israel. Se había distorsionado los mandatos de Dios, que había dicho, de la descendencia de David siempre habrá reyes. Y David descendía de Isaac, no de Saúl. Además, los sumos sacerdotes ya no eran de la descendencia de Aarón, como Dios lo había ordenado. Como estaban dependiendo de otras potencias, esas potencias empezaron a contratar sacerdotes de acuerdo al patrocinio político. Es decir, ¿quién da más? Ese va a ser sacerdote. Pero Dios dijo que debe ser de la descendencia de Aarón. No importa, aquí va a entrar el que nosotros designemos. En esas condiciones estaba el templo. Es decir, el rey, aunque había rey, descendía de alguien que no debería descender. Los sacerdotes estaban viniendo no de la descendencia de Aarón. En otras palabras, estaban en contradicción con los mandamientos que Dios había dado. Si bien el templo se había reconstruido, empezaron a construir sinagogas por todo, en muchos lugares y por todas, incluso pequeñas ciudades. Y la gente, en lugar de acudir al templo como era el mandato de Dios, hacía sus actividades religiosas, si quieren, más en las sinagogas, más que en el templo. Es decir, habían desplazado el lugar donde deberían encontrarse con Dios. Y si bien antes todos los israelitas pensaban lo mismo, ahora no. En este tiempo, antes de que venga Jesús, no pensaban lo mismo. Porque los israelitas estaban divididos en tres partidos. Dos de ellos importantes, los fariseos y los saduceos, que eran los más destacados en ese tiempo, y había un grupo más reducido de los esenios, ¿no?, que por su número no se podían tal vez llamar un partido. Entonces las condiciones en las que se encontraban al momento de que el último profeta le diera su palabra hasta el nacimiento de Jesús, habían cambiado radicalmente. ¿Y en qué momento cambió? En esos 400 años de silencio. ¿Qué sucedió en esos 400 años? Durante este tiempo, Dios no abandonó sus planes. Una cosa es que no se manifieste ante el hombre, pero Dios tenía unos planes y los estaba cumpliendo. Y lo que Dios hizo es cambiar la disposición, las condiciones en que se encontraba el pueblo de Israel, como lo hemos visto. Y vamos viendo lo que exactamente Dios hizo. Dice, alrededor del año 435 a.C., que fue cuando el último profeta Malaquías dio la palabra, dice, el centro de la potencia mundial comenzó a cambiar. Es decir, en esos tiempos, en Malaquías, los persas eran la potencia. ¿Y a quiénes desplazaron los persas? ¿O nacieron como potencia? No, desplazaron a los babilónicos. Babilonia era antes la potencia y ellos habían llevado en cautiverio a los israelitas y fueron desplazados por los persas, creando el imperio medo-persa. Bueno, pero alguien dirá, pero eso es historia, eso ha sucedido, ¿y por qué dicen que Dios tenía que ver algo en esto? Y está bien que si uno se pregunte eso, y la respuesta lo da la Biblia.
porque este acontecimiento ya había sido anunciado por el profeta Daniel. Es decir, Dios mucho antes que ocurra había dicho, esto va a suceder en la tierra. En Daniel 7:5 podemos leer y dice, y aquí otra segunda bestia, se está refiriendo a otra nación, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Se está refiriendo a la división que había entre Media y Persia. Entonces podemos afirmar que esto ocurrió bajo el control de Dios, porque Dios lo había profetizado mucho antes que sucediera. Bueno, ya tenemos que están como gran potencia los medo-persas. Luego vino la nación de Macedonia, la que conocemos como Grecia, que se levantó gracias a un hombre, dice Felipe el Macedonio, quien pudo unir a todas las islas de Grecia y se convirtió en gobernador. Su hijo estaba destinado a convertirse en uno de los más importantes dirigentes mundiales de todos los tiempos. El hijo de este rey era Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, la historia nos dice, fue un conquistador y conquistó, creo que algo parecido como los romanos o un poco más. Cuando sucedió en el año 330 a.C., en una cruenta batalla, dice Alejandro Magno llevó a los ejércitos de Grecia a una gran victoria que destruyó por completo al imperio persa. En ese momento es que empezó el imperio griego. Alejandro Magno, dice, murió muy joven. Cuando más o menos tenía 32 años. ¿Y cómo murió? No fue de gripe. Dice que este hombre se dedicó a beber demasiado. Y murió por eso. ¿Y por qué bebía? Dice que estaba entristecido porque ya no había que conquistar. Ya lo había conquistado todo. Y por eso murió. El problema sucedió después de su muerte, porque si bien había tenido un hijo, lo habían matado. Es decir, no tenía descendencia. Y al no tener descendencia se hace un hijo, ¿no? Como los que ahora podemos ver. Murieron los 2 personas, padre y madre, y no tenían descendencia, pero dejaron una gran herencia. ¿Qué sucede? Ahí aparecen hasta el vecino, aparece el chofer que alguna vez lo había llevado, el que dice, no, yo soy de su hermana, muy lejana, yo soy el nieto. Y hay una gran lucha por dividirse esto. Imagínense lo que había dejado Alejandro Magno. Un imperio. Y no tenía heredero. Pues ¿quién se hace cargo? Hubo una pugna interna tremenda. Hasta que los 4 generales que lo habían acompañado y habían realizado la conquista, entre ellos pelean y se distribuyen todo ese territorio. Uno de ellos fue Ptolomeo, que él se hizo cargo de Egipto y los países del norte de África, y ahí estaba comprendido Palestina. Durante este tiempo, entonces, Palestina fue anexado a Egipto. ¿Por qué? Porque Ptolomeo lo dijo así. Él gobernaba en todo eso, dijo, se anexa, y sufrió mucho, dice Palestina, los israelitas, en manos de Ptolomeo. Y otra vez podemos decir, ¿y Dios lo permitió? ¿Dios estaba al control de todo esto? Sí. El capítulo 11 de Daniel nos ofrece un relato asombrosamente exacto de lo que sucedió en esos momentos, que no tenemos tiempo de repasar.
Si uno lee historia y ve el capítulo 11 de Daniel, hay una coincidencia, pero que deja de ser coincidencia. Estaba profetizado por Dios que eso así debería suceder. Durante este tiempo, cuando vinieron la cultura griega a dominar, en el interior de Israel, del pueblo de Israel, una cierta cantidad de judíos, que se los ha llamado helenistas, estaban ansiosos de introducir toda la cultura griega al pueblo de Israel. Es decir, dejemos ya de vivir en base a lo que Dios nos dijo, y aquí hay una gran cultura, los griegos, ellos han solucionado todo y son potencia, ¿por qué no empezamos a vivir? O por lo menos tratemos de nuestra cultura acomodar a la cultura griega. Esto provocó en el pueblo de Israel una división. Decíamos, con Malaquías el pueblo está unido en pensamiento, y decíamos que después, antes de la venida de Cristo, el pueblo estaba dividido en pensamiento, ¿no? Los fariseos, los saduceos, que pensaban diferente. Aquí, en este momento, es que se inicia esa división. Porque cuando los helenistas quisieron introducir toda la cultura griega al pueblo, hubo una cantidad de gente que decía no podemos permitir que entren estos. Estos eran nacionalistas que deseaban conservar todas las tradiciones y el orden que había dejado Moisés. Ese partido, esta cantidad de gente que reunidos formaban un partido, ahora los conocemos como los fariseos. Fariseo quiere decir separar. O sea, estos eran unos separatistas, en realidad, e insistían en conservar las tradiciones. Estos se habían convertido en religiosos hipócritas. Es decir, guardaban solo la forma exterior, pero el interior, del interior se habían olvidado. ¿Hay constancia de que esto es así? Claro. Jesucristo mismo se los dijo. Ustedes que son blancos por afuera, pero por dentro son cualquier cosa. Había nacido así, por eso. Porque inicialmente, con buena intención, dijeron, no aceptamos otra cultura, nosotros mantenemos lo nuestro, y en ese afán se desviaron del camino. Por otro lado, estaban aquellos que querían introducir la cultura griega. Aquellos cada vez decían, tenemos que ser menos dogmáticos. Es como ahora, ¿no? El mundo ha cambiado, las cosas son diferentes, entonces esto que había sido escrito antes ya no tiene vigencia. ¿Por qué no empezamos a compatibilizar entre lo que dijo Dios y la nueva cultura? Y a través de eso empezaron a dejar de hacer algunos actos religiosos y a distorsionar algunas cosas. Estos después formaron un partido, y estos son los saduceos. Estos saduceos no creían en toda la parte espiritual del mensaje de Dios. Por eso es que cuando Jesucristo estuvo en tierra, se acercaron unos saduceos a preguntarle, una mujer tuvo un marido, el marido murió sin hijos, la mujer se casó con su hermano, el marido murió sin hijos, por lo tanto se casó con su otro hermano. Cuando se resucite, ¿de quién su mujer será? Porque ellos no creen en la resurrección. Y empezaron a tentarle muchos, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vamos a estudiar, ¿no? Ahí, así nacieron ese grupo de los saduceos. Pero también estaba un joven sacerdote rebelde que estaba casado con una samaritana. Entonces se fue a Samaria y en su rebeldía construyó templos en el monte Gerizim. Lo que estaba diciendo, el templo de Israel, el templo que está en Jerusalén, que Dios hizo construir,
no es el único lugar donde se puede adorar a Dios. Nosotros, por no ir allá, vamos a hacer nuestro propio templo. Estaba en contra de lo que Dios dijo. Por eso es que al momento de venir Jesucristo había una rivalidad entre judíos y samaritanos, que en varios lugares del Nuevo Testamento encontramos. Ahí se había generado esa condición. Pero también dice la historia que en esos tiempos se había hecho traducir las escrituras hebreas al griego. Esto el año 284 a.C. El rey egipcio convocó, dice, a 70 eruditos para que hiciesen una traducción de las escrituras hebreas al griego. Cuando terminaron de hacer esas escrituras, a esas se les dio el nombre de la Septuaginta, debido a que se utilizaron 70 hombres para hacer aquello. Actualmente esa versión está vigente. Hay muchas traducciones al español han venido de esa primera traducción. Bueno, pero hasta aquí los griegos están al mando. Cuando Jesucristo nació, los romanos estaban al mando. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuándo hubo ese cambio? Y dice que más o menos el año 203 a.C., un rey llamado Antíoco el Grande llegó al poder en Siria. Capturó, cuando hablamos de poder, es poder bélico. Entonces, cuando alguien tiene poder bélico, empieza a invadir y quiere conquistar otros territorios, y estos lograron invadir y capturar Jerusalén, Jerusalén, y empezaron a controlar el reino de Palestina. Uno de sus hijos, llamado Antíoco Epífanes, se convirtió en uno de los más viciosos y violentos perseguidores de los judíos. Cuando él tomó posición y control del pueblo judío, su primer acto consistió en ¿qué? Dice: ya nos respetamos el linaje de Aarón para ser sacerdote. Ahora vamos a designar quiénes van a ser sacerdotes. Este hombre puso como primer sacerdote a Jasón, y en realidad, dice, le vendió el sacerdocio. O sea, ¿quién quiere ser sacerdote? Aquí es el que pone más, ya no respetando lo que Dios dijo, debe ser de la descendencia de Aarón. Luego, bajo su reinado, con un sacerdote que no correspondía, obviamente los ritos religiosos de los judíos comenzaron a distorsionarse. Y de esa manera uno empieza a alejarse de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el año 171 a.C., Antíoco invadió Egipto y Palestina, y entonces en la región empezaron a haber grandes revueltas y conflictos. Palestina, es decir, la nación de Israel, es el lugar geográfico donde vive Israel, es el país por el cual se han producido más luchas que por cualquier otro lado o cualquier otro lugar en el mundo. Y Jerusalén ha sido la ciudad que más veces ha sido capturada por varias potencias y ha sido objeto de saqueos, secuestros. Los historiadores dicen que Jerusalén fue intervenida 27 veces en la historia. Y ahora sigue sucediendo. Todos pelean por Jerusalén. Mientras Antíoco estaba en Egipto, sucedió algo interesante. En el pueblo de Israel corrió el rumor de que había muerto. Ese tirano, el que estaba, dice que había muerto. Ha muerto en guerra.
Entonces el pueblo dice que se alegró con la noticia, se alentaron entre ellos y luego organizaron una revuelta para sacar a Menelao, que era un pseudo sacerdote, uno que en ese momento se había comprado el sacerdocio. Entonces el pueblo reaccionó, dice, murió el tirano, se hicieron de valor, hicieron la revuelta y lograron alejar a este sacerdote. Sin embargo, esa noticia había sido falsa, porque Antíoco seguía vivo, no había muerto. Y cuando se enteró, y como tenía todo el poder, ¿qué es lo que creen que hizo? Pues volvió a vengarse y arremetió de tal manera, con una brutalidad tal, que murieron 40.000 personas en 3 días de lucha. Pero no se quedó con eso solamente. Dijeron, este es un pueblo religioso, tienen un templo que adoran y se los he permitido antes, ahora no. Lo que dice que es que entró al lugar santísimo del templo, botó los rollos de la ley, ¿sí? Los mandamientos de Dios, cogió un cerdo, aunque dice la historia, una cerda, y lo ofreció en el altar, contra todo mandato de Dios. Primero Dios decía, vas a elegir un animal macho. Y segundo, le dije, no puedes comer siquiera animales que tengan pezuña, cerdos. Él lo sabía y fue contra todo eso por venganza y dijo, vamos ahora por una cerda. Y luego con su carne hicieron cocer, hicieron un caldo y con eso rociaron todos los instrumentos del templo. Es decir, algo espantoso. A eso se refería Jesucristo cuando hablaba de la abominación desoladora. Dice, fue una abominación tremenda. Y otra vez esto está anunciado en las profecías del profeta Daniel. Y también en Mateo 24:15 se lo nombra. Y esta ha sido una señal que da la Biblia de lo que va a acontecer en el futuro, la abominación en el templo. Cuando el anticristo entre al templo, al lugar santísimo, y se haga adorar como si él fuera Dios. Ya sucedió antes y dice que va a volver a suceder. Pero, ¿cuánto duró eso? ¿Cuánto duró esa profanación del templo? Porque el templo estaba maldito y había que purificarlo nuevamente según lo que Dios decía. Si algo es maldito, de esta manera tiene que purificarse. Se purificó 2300 días después. Y esto, increíblemente, para los que no conocen a Dios, estaba profetizado con el número exacto de días. 2300 días. En Daniel 8:14 dijo, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esa abominación va a durar 2300 días y luego va a ser santificado o purificado. ¿Quién lo purificó? El templo fue purificado durante el liderazgo de un hombre muy conocido en la historia de Israel, que es Judas Macabeo. Esta persona pertenecía a la línea sacerdotal, es decir, era descendiente de Aarón. Ellos eran los que deberían estar atendiendo el templo. Este hombre, junto con su padre y 4 de sus hermanos, se levantó y en una revuelta contra el rey sirio lograron derrocar el poder de los reyes sirios y capturaron Jerusalén y limpiaron el templo. Esta persona fue la que cumplió la profecía de Daniel. Durante este tiempo, y para conservarse, es decir, había mucho conflicto interno, los descendientes de esta persona, Judas,
Macabeo, que había reconquistado y había purificado el templo, dice que fueron al territorio romano y tuvieron descendencia, mucha descendencia allá, y dice que hicieron un tratado, firmaron un pacto con los romanos. Gracias a ese pacto que firmaron con los romanos es que Roma aparece después influenciando Jerusalén. Se no fue porque los romanos quisieron. Dios lo estaba manejando todo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Dice que por un tiempo, mientras había batallas fuertes entre, en este caso, los de Israel, que habían reconquistado Jerusalén y los que querían dominarlos, por un tiempo Roma solamente miraba pese a que tenía un tratado. Pero llegó un momento cuando el gobernador de Idumea, un hombre llamado Antípater y descendiente de Esaú, otra vez, hizo un pacto con otros reyes de alrededor y dijeron: vamos a Jerusalén y tomémoslo. Debemos recuperar Jerusalén. Ante ese acontecimiento, ¿qué hicieron los que estaban en Israel? Dijeron: no vamos a poder con ellos. Pero se acordaron que tenían un tratado con los romanos, ¿no? Y Pompeyo, uno de los generales romanos, dice que se encontraba cerca con su ejército. ¿Y qué es lo que hicieron? Acudieron a él para pedirle ayuda. Tenemos un tratado, hay un pueblo que es mayor a nosotros, quiere invadirnos y queremos que nos defienda. ¿Qué hizo Pompeyo? Digo, encantadísimo, fue con sus ejércitos y los destruyó. Pero no por defenderlos a los israelitas, sino que capturó Jerusalén y toda la región para Roma. Así fue que Roma tuvo el control de toda esa región y tenía mucha influencia sobre los pueblos de los israelitas. A partir de ese momento, toda Palestina se encontró bajo la autoridad y el poder de Roma. En esos momentos dice que el Senado romano nombró a Antípater como procurador de Judea, y él a su vez convirtió a sus dos hijos en reyes de Galilea y de Judea. Es decir, Roma se estaba jugando todo, y es nuestro territorio porque lo hemos conquistado con guerra, por lo tanto vamos a mandar nuestra gente a gobernar. Lo mandaron a este personaje y él nombró reyes de Judea y de Galilea a sus hijos. Al que se convirtió, o el hijo que se convirtió en rey de Judea, fue Herodes el Grande. ¿Cuándo nació Jesús? Bajo el reinado de Herodes el Grande. ¿Qué ocurrió luego bajo el gobierno romano o el control romano? El pueblo de Israel dice que era sometido de tal manera que perdió toda esperanza. Dijeron: ya no podemos hacer nada, metimos la pata, en vez de traer a alguien que nos defienda, hemos traído a alguien que ahora nos domina todavía con más perversidad. Y empezaron a pensar en algo, a recordar las promesas de Dios. La única esperanza que tenemos es que venga el Mesías prometido. Y el pueblo empezó a desear la venida del Mesías, porque en sus fuerzas nada podía ser. Pero no sucedió solamente esto en Jerusalén o en Palestina, sino los pueblos que estaban al este también, después de haber pasado por una etapa de gran sabiduría y conocimiento, todo eso se había esfumado y también ellos estaban buscando algo. Las condiciones en toda la región eran tan malas
que los israelitas y los otros estaban deseando que llegue alguien que cambie todo esto. Cuando llegó el momento de la venida de Jesús, ¿qué nos relata la palabra? Que apareció una estrella sobre Belén. ¿Y qué hicieron los del este, los que estaban fuera de Palestina? Dice, los magos que estaban al este, que estaban buscando respuesta a los problemas, ¿qué hicieron? Siguieron la estrella. Fueron a buscar a aquel al que estaba apuntando esa estrella. En esos momentos fue cuando Dios envió al Salvador, envió a sus hijos, a su hijo, perdón. Cuando uno lee todo esto, seguramente con más detalle y con más tiempo, se puede ver cuán asombroso es la intervención de Dios. Porque Él se vale de la historia para haber generado las condiciones para que el Salvador nazca. Todos estaban esperando al Salvador. ¿Qué nos sucede ahora en nuestros tiempos? Al igual que en aquellos tiempos que decimos hubo 400 años de silencio de Dios frente a su pueblo porque no hubo más profeta, ¿qué pasó o qué pasa después de la venida y muerte de Jesucristo? Dios volvió a mandar profetas. Dios se volvió a comunicar con el pueblo. No. Entonces podemos decir que estamos viviendo más de 2000 años de silencio de Dios. ¿Y será porque Dios ya no se interesa en nosotros? No. Porque cuando se cierra el último libro, Apocalipsis, escrito por Juan, Dios dice, todo ya está dicho. No hay necesidad de decirles más. Todo ya está profetizado y dicho. Está profetizado cómo va a acabar el mundo. No hay necesidad de decirles más cosas. O sea que Dios nunca más se va a manifestar al mundo. No, no es cierto. Simplemente lo que está diciendo es ya les he dicho todo lo que debería decirles, pero hay un tiempo que tiene que llegar. ¿Cuál es el tiempo? De la segunda venida de Cristo. Y mientras no venga Él, en todo ese tiempo supuestamente de silencio, Dios sigue actuando para generar las condiciones adecuadas para ese tiempo. Actualmente, si uno lee o escucha las noticias, ¿qué es lo que más escucha? ¿Cuáles son las mayores noticias? Guerras, delincuencia. Nos está mostrando cómo el ser humano se está degenerando. Ahora lo podemos mandar a la cárcel a alguien que a otra persona le diga homosexual. Pero aceptamos a una persona que aborte. El mundo está cambiando. Las condiciones están llegando a un extremo tal, y Dios lo está permitiendo a un extremo tal, que ansiemos la venida nuevamente de Cristo. Eso es lo que está sucediendo. Pero cuando esta vez venga, no va a venir a sufrir por nosotros, va a venir con todo su poder. ¿Eso es lo que deseamos? No, eso es lo que Dios dice que va a suceder. Voy a leerles lo que dice Apocalipsis 20, del verso 1 al verso 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que Dios ha profetizado a través de Juan que va a suceder. Ahora bien, ¿estamos deseosos del retorno de Jesús? Bueno, la palabra dice que aunque a nosotros nos parezca o no nos parezca, lo esperemos o no lo esperemos, Jesús va a volver. Así como profetizó en el Antiguo Testamento que Jesús vendría a morir por los pecados, y Él vino y todo lo que había sido escrito se cumplió. Ahora Dios está diciendo, Jesús va a venir por segunda vez, pero va a venir a reinar y va a venir a derrotar al enemigo. Ok, en ese momento, cuando Jesús retorne, cada uno de nosotros va a estar en uno u otro bando. No hay un tercer bando de los que más o menos quieren o... No, hay solo 2 bandos. Y dependiendo en cuál bando te encuentres, va a ser lo que te va a suceder. ¿Qué dice? Vino a derrotar al enemigo y al engañador. ¿Y quiénes reinaron con Cristo los 1000 años? Los que han creído en Él. Ellos van a reinar. Y así como todo lo que sucedió en estos 400 años de silencio entre el último profeta Malaquías y la venida de Jesucristo, Dios se encargó de que se produjeran las condiciones para que el pueblo esté deseando su venida. De la misma manera, en estos 2000 años que Dios no nos está hablando, porque todo lo que tenía que decir está dicho, Dios está actuando. Él está permitiendo que pasen las cosas. ¿Hasta qué momento? Hasta que anhelemos su venida, hasta que este mundo esté tan cambiado y esté tan malo que la única opción que vamos a ver para ser salvados de esas condiciones es la venida de Cristo. No estamos lejos. No estamos lejos. No sé cuántos cristianos estarán de acuerdo por cómo está el mundo ahora. A todo lo malo se le llamará bueno y a lo bueno malo. Antes te decían, no robarás. Ahora, ¿qué se dice? Si estás en un carro y no has robado, eres un tonto. Las cosas están cambiando. El mundo se va a poner de tal manera que un cristiano no pueda vivir en él.
Los cristianos serán perseguidos, eso dice la palabra, y en algunos países ya se está dando. Ya los están persiguiendo, los están matando. Les están prohibiendo leer la Biblia. En Estados Unidos prohibieron leer la Biblia en los colegios y en las escuelas. Los tiempos están viniendo. Y el Señor nos dijo lo que va a suceder y cómo va a acabar esto. La pregunta es, ¿estás listo? Porque ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a venir Jesucristo por segunda vez? Nadie lo sabe. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo sabe. Podría ser en 10 minutos, como podría ser en 20 años o en 40 años. Nadie lo sabe, solo el Padre. Pero ya nos advirtió y nos dijo que cuando vean estas cosas que estamos viendo ahora, ¿qué decía el Señor? Cuando vean que pase todo esto, sepan que el tiempo está corto. Sepan que eso va a suceder. Otra vez, ¿estamos listos? Pues si no lo estamos, todavía tenemos el tiempo que Dios nos quiera regalar para que nos alistemos. Pero esto que he leído, que va a suceder, sí, Señor, lo va a hacer porque Dios es fiel. Todo lo que dice, cumple. Y lo dijo y lo va a cumplir. Con este preámbulo es que nos hemos simplemente preparado para que desde el próximo domingo empecemos a estudiar la palabra con su primer libro, que es Mateo. Que Dios nos bendiga mucho en esta semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.